Si has entrado a este vídeo, probablemente es porque eres una persona ambiciosa, quieres grandes cosas de la vida y sabes que hay mucho más para ti. Pero por muchos vision boards que hagas, por muchas afirmaciones que te digas frente al espejo y por muchos deseos que escribas en un papel, no se cumple nada. ¿Y sabes por qué? Porque te estás concentrando en conseguirlo todo a través del exterior y no sabes cómo funciona exactamente la ley de la atracción a nivel cuántico. Ahora te lo explico con dibujitos y lo vas a entender perfectamente. Entonces, vamos a hablar sobre 3 temas para entender por qué no funcionan tus manifestaciones. Vamos a hablar sobre el cuerpo, sobre el tiempo y sobre el efecto observador. Y necesito que estés lo máximo de concentrada posible porque estos temas pueden ser un poco complicados, pero con dibujitos y todo intentaré explicarlo lo más entendible posible. El cuerpo. Lo primero que tenemos que entender, ¿vale? Es que según la física cuántica, todo es energía. Literalmente. O sea, no como algo espiritual, sino literalmente todo es energía. Las partículas subatómicas no son cosas sólidas, son energía. Entonces, los átomos que forman tu cuerpo, porque nosotros estamos hechos de piel, de músculos, de huesos, todo esto tiene tejidos, todo esto tiene células, las células tienen átomos, o sea, nosotros estamos formados por millones de átomos. Y los átomos que forman tu cuerpo son casi el 99,99999 espacio vacío. O sea, es vacío. Y lo que te mantiene unido, lo que te hace ser una persona de carne y hueso, son las cargas eléctricas y la vibración. Esto es algo increíble y con esto ya tenemos algo de información, ¿vale? Seguimos. Entonces, nosotros tenemos un cerebro que genera impulsos eléctricos. Tenemos un corazón que genera un campo electromagnético. Y eso significa que tus pensamientos tienen una frecuencia medible. Esto de las frecuencias medibles crea una vibración determinada. Esto lo explica súper bien el Dr. Hawkins. Ahora te lo voy a enseñar. Vale, este doctor estudió la escala de vibración. Todas estas vibraciones, ¿vale?, de lo que sentimos y lo que pensamos, emiten unas frecuencias. Por ejemplo, tenemos la vergüenza que emite 20 Hz, el sufrimiento 75, el orgullo 175, voluntad 310, alegría 540 y iluminación, que es lo máximo, 700. Aquí podríamos hablar de muchísimos temas, como por ejemplo que estas vibraciones hacen que estés mucho más sano, o sea, no solo que te sientas mejor, sino que estés mucho más sano a nivel celular, y que si te enfermas te recuperas muchísimo más rápido. Hay muchísimos estudios sobre este tema, pero de momento este tema no lo vamos a tocar. Vamos a quedarnos con esta escala de vibraciones, ¿vale? Entonces, como estamos viendo, eso significa que tu cuerpo está emitiendo información todo el tiempo, al universo. Le estás mandando información con esos impulsos eléctricos, con esos campos electromagnéticos, con la frecuencia, las vibraciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando piensas en algo de forma repetida, todo el rato el mismo pensamiento, todo el rato, se activan los mismos circuitos neuronales, los mismos. Se liberan las mismas hormonas. Y el cuerpo entra en el mismo estado químico, ¿vale? Y esto es una señal. O sea, ¿por qué las personas que son adictas, no digo solo a sustancias negativas, sino por ejemplo al chocolate o lo que sea, no pueden parar de comer chocolate?
Porque cada vez que comen chocolate, se activan los mismos circuitos neuronales, se liberan las mismas hormonas, el cuerpo entra en el mismo estado químico y esos circuitos neuronales al principio son así, débiles. Pero cada vez que comen chocolate se refuerzan esos circuitos, cada vez más y más y más. Y al final estos circuitos ya te mandan una señal al cerebro, necesito mi dosis de chocolate porque quiero liberar estas hormonas, porque quiero este estado químico al que tú me has acostumbrado, ¿vale? Nos quedamos con esto. Si tu sistema nervioso está todo el día en estrés, en miedo, en carencia, a nivel físico tu cuerpo está diciendo, no es seguro, no tengo recursos, no puedo. Y esa es la vibra que tú emites al exterior. Y no hace falta que lo digas en voz alta, que lo escribas. No. Con que solo lo pienses, con que solo lo sientas, tú ya emites esa vibración. Nos quedamos con esto, el cuerpo. Ahora vamos aquí, el tiempo. Según la física cuántica, ¿vale? El tiempo no es lineal. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el tiempo es así. Aquí tenemos pasado, aquí tenemos futuro y aquí tenemos el presente. Uy, esa S un poco rara, pero bueno. Vale, a ver si lo podemos corregir. Vale, pues esto no es correcto. Este pensamiento no es correcto. Te vas a quedar loquísimo. Tengo un vídeo explicando solo el concepto del tiempo, que lo puedes ver, pero aquí lo voy a explicar así de pasadita para entender todo esto en conjunto. Nosotros solamente vivimos en el presente, no existe ni el pasado ni el futuro. Así de simple, no existe. Tú estás constantemente en el presente. Esto está en tu recuerdo. Fin. No existe. Según la física cuántica, el pasado, el presente y el futuro existen más como un campo de posibilidades que como una línea fija, ¿vale? Aquí el problema está en que el cerebro humano aprende por repetición. Y tú, aunque solo vivas en el presente, predices el futuro basándote en tus recuerdos del pasado. Mucha gente quiere manifestar miles de cosas increíbles, pero como aprendemos por repetición, si tú sigues pensando lo mismo que ayer, sigues sintiendo lo mismo que ayer, no puedes cambiar. No puedes cambiar con ese estado del ser, con ese estado de conciencia, tu futuro. Porque tu cerebro solamente te pone las mismas probabilidades de siempre. O sea, a ver. Desde el punto de la física cuántica, el futuro no está decidido, ¿vale? Pero tu estado presente, tu estado de las emociones y de los pensamientos, eso es tu estado del ser, selecciona qué posibilidad se vuelve real, ¿vale? Si tu yo del presente sigue siendo emocionalmente el mismo del pasado, estás creando información para el futuro desde tus pensamientos viejos, desde tu estado del ser viejo. Vamos a poner un ejemplo porque no quiero que nos perdamos. Digamos que en el pasado tú estabas en una relación feliz con una persona, ¿vale? Y esa persona, ese eres tú, esta persona, te rompió el corazón. Te rompió el corazón, se fue con otra persona, te engañó. A ti esto te dolió muchísimo. Lloraste. De aquí tienes un recuerdo. Esto ya ha pasado. Ahora en el presente, tú tienes miedo de iniciar una nueva relación.
piensas que todos los hombres son infieles. Piensas que hay que tener cuidado, que no puedes confiar. Si tú basándote en esto te sientes así ahora, ¿vale? Tienes estas creencias, esta vibración, estos pensamientos sobre el amor, ¿qué crees que te va a pasar en el futuro? O sea, ¿qué tipo de persona crees que vas a traer en el futuro? Pues exactamente vas a traer al mismo tipo de persona porque estás vibrando en esto todo el rato. También lo mismo con el ejemplo del dinero. Si tú en el pasado pues no tenías mucho dinero, no tenías, pero tú en el futuro quieres ser una persona adinerada, pero en el presente tú estás sintiendo que te falta dinero, que tú no puedes llegar a ser rico, que es muy duro y muy difícil conseguir dinero, que las personas ricas son malas, tienes ese tipo de pensamientos, pues no vas a poder manifestar lo que tú quieres para el futuro porque te estás basando en algo y te estás sintiendo de una determinada manera que no es coherente con la vida que tú quieres, con la vibración que tú quieres atraer a tu vida. No es coherente. Y si no hay coherencia, no atraes. Si no hay coherencia, no atraes. Tienes que pensar y sentir lo mismo para poder atraer lo que tú quieres. Entonces, todos los pensamientos, todas las creencias que tú tengas sobre ser rico o sobre cualquier tema que a ti te interese manifestar en este momento, tienes que hacerles una limpia. Tienes que convencer a tu cerebro que no todas las personas que son ricas son malas. Tienes que convencer a tu cerebro que tú estás en abundancia, que tú puedes llegar a lograr lo que tú quieras. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Engañándolo, básicamente. Puedes hackear tu realidad cambiando tu pasado. En vez de estar estancado, rememorando pensamientos negativos del pasado, puedes sentir, puedes imaginar, puedes crearte una imagen del pasado donde tú ya tenías muchísimo dinero, donde tú ya lograste todo esto que tú quieres en el futuro. Imagínate que esto ya te ha pasado. Entonces, ¿qué pasará? Que tú en el presente estarás en un determinado estado de conciencia, en un determinado estado del ser, en que tú esto ya lo has vivido. Entonces te sientes así. Entonces para el futuro sí que es coherente lo que tú quieres. Por eso deja de decir que siempre me pasa lo mismo. Cuando tengo una racha buena, seguro que me vendrá algo malo. ¿Por qué dices esto? Tu estado interno refleja a lo que tú ves en el exterior. Deja de estar atrapado en el pasado. Que por cierto, esto te lo explica súper bien Joe Dispenza, ¿vale? Deja de ser tú, la mente crea la realidad. Todo esto que te estoy explicando lo explica bastante bien él. Mirad cuántos post-its tengo de lo buena que ha sido esta lectura. Te explica todo, recomendadísimo. Entonces, para hablar sobre el efecto observador, vamos a utilizar la explicación de Joe Dispenza también. Es que según la física cuántica, ¿vale? Existe una onda de posibilidades, muchísimas posibilidades. Y hay muchísimos experimentos que demuestran que en cuanto tú observas algo, ese algo se materializa. Por ejemplo, el colapso de la función de la onda. Vemos que el electrón existe como una onda de probabilidad, ¿vale? O sea, aquí mismo no lo vemos, pero en cuanto nosotros nos fijamos en un punto concreto, el electrón aparece como una partícula en ese punto concreto. Y esto es muy
Como por ejemplo, cuando ves que una amiga tuya, un familiar tuya, lo que sea, se ha embarazado. Y de pronto no paras de ver embarazadas por todos lados. Y no es que no estuvieran antes, sino que tú no les prestabas atención. O por ejemplo, te encanta un coche, yo qué sé, el Porsche Cayenne, el que te encante, ese es el que me gusta a mí. En cuanto tú piensas en ese coche con intensidad y con reiteración, de pronto no paras de verlo por las calles, lo ves todo el rato. Y no es que antes no estuviera, es que antes tú no pensabas en eso. Por lo tanto, no veías las posibilidades, no se te atraían las oportunidades, simplemente porque tú no estabas enfocada en eso. Y esto no se basa solamente en observación, sino en una interactuación con el sistema. O sea, piensa en tu vida cotidiana, piensa qué creencias tienes que determinan qué posibilidades ves, a qué reaccionas, a qué ignoras. O sea, qué pensamientos estás teniendo, qué sentimientos estás teniendo constantemente y qué circuitos neuronales estás activando todo el rato. Porque tú piensa una cosa, dos personas pueden estar en la misma situación externa y crear realidades totalmente distintas, porque están observando desde dentro de forma diferente. Si tu sistema cree que la vida es difícil, que no hay suficientes oportunidades, que no tienes suerte, tu cerebro va a descartar automáticamente cualquier información que contradiga esto, porque tu cerebro es súper inteligente. Tu cerebro siempre te va a dar la razón en una cosa. Tanto si crees que todo esto es real, te va a dar motivos para que veas que todo esto es real. Como si crees que todo esto no es real, también te va a dar motivos para demostrarte que todo esto no es real. Y no porque no exista, sino porque no está en tu campo de observación. O sea, todos estos conceptos que te estoy explicando son neurociencia y física. Y tú tienes que entender que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres capaz de observar como posible. O sea, ¿cuáles son los límites para ti? ¿Cuáles son los límites para ti? Y tú piensa una cosa, si otras personas han logrado lo que tú quieres, eso significa que tú puedes lograrlo perfectamente. Solamente, o sea, por simple que parezca, solamente tienes que creer al 100% en eso, pensar y sentir eso para emitir una vibración determinada, para ver oportunidades, para atraer oportunidades. Entonces, ¿sirven los vision boards, afirmaciones, etcétera? Sí, para recordarte cada día quién quieres ser, pero sobre todo para convencerte a ti misma y a tu cerebro que ya lo eres, que todo esto ya lo tienes. Así que lo más importante es el interior. Lo que tú sientas y lo que tú pienses es lo que crea tu campo energético. Es lo que da señales de vibración y atrae otras señales similares. Espero que con este vídeo haya quedado claro, que te haya servido, que te haya gustado. Y si es así, dale like, comparte, suscríbete y espero que te vaya todo muy bien.